Y hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy les traigo una estrategia en la que nos basaremos en el análisis técnico. Por supuesto, esto es súper importante para su comercio. Si ustedes quieren entender cómo empezar a usarla, por supuesto, quédense hasta el final de este video. Y bueno, ya no hablemos más y comencemos a trabajar. Perfecto amigos, y vámonos manos a la obra. El día de hoy les sugiero que comerciemos confiando en una estrategia basada en el análisis técnico, es decir, algunos puntos de entrada. Tendremos en cuenta las tendencias general del mercado ascendentes y descendentes, prestar muchísima atención a los niveles de soporte y resistencia, así como las velas en el gráfico y otros patrones en el mercado. Pero hoy vamos a abrir operaciones cortas de 15 segundos. Para mostrarles el movimiento del precio en el mercado, usaremos velas japonesas de 5 segundos. Buscaremos situaciones de trabajo con usted utilizando este enfoque y trataremos de ganar dinero con ello. Hoy comenzaré mi comercio con $180 e intentaré aumentar esta cantidad aproximadamente a los 15,000. Por lo tanto, asegúrate de ver este video hasta el final y por supuesto, llega porque es muy importante obtener toda esta información. Puede que te guste mi enfoque del día de hoy y empieces a aplicarlo dentro de tu comercio y empieces a ganar, por supuesto. Así que pues nada, encontremos el primer punto de entrada. Como puedes ver, aquí tenemos el precio que después de romper el nivel hizo un retroceso hacia arriba. Estamos abriendo una operación a la baja ya que todavía tenemos suficiente distancia hasta el mínimo de precios anterior. Creo que en un futuro próximo el precio se moverá hacia abajo, entonces esperemos el resultado. Muy bien, y como puedes ver, nuestra operación se cerró por debajo del punto de entrada. Por lo tanto, usted y yo obtenemos ganancias acá. Como puedes ver, no es un mal comienzo, así que continuemos. Perfecto, lo que estás viendo ahora es que tenemos un nivel de soporte y el precio toca este nivel. Abriremos una operación a la baja. Como puedes ver en el gráfico, tenemos una gran cantidad de velas rojas, es decir que esto nos indica que los precios son muy buenos y el potencial va a la baja. Esperemos el resultado. Muy bien, y como puedes ver el precio se movió en nuestro escenario y nos mostró una buena disminución. Por lo tanto, esta operación nos trae ganancias aquí. Y bueno, te sugiero continuar. Amigos, primeras pausa para recordarles de que justo acá están viendo el canal, de que ustedes también pueden ser parte. Lo único que tienen que hacer es comentar la palabra equipo y ya con eso empezar a trabajar. Allí hay muchísima información que ustedes necesitan saber. Aquí tenemos el precio y se mueve en un buen crecimiento, es decir que rompe el nivel de resistencia. Por lo tanto, aquí abriremos una operación para aumentar, porque como puedes ver el precio se mueve más impulsivamente y principalmente con velas verdes. Creo que el precio seguirá subiendo y esperemos el resultado. Muy bien, como puedes ver en el gráfico tenemos velas verdes formadas. El precio muestra un buen crecimiento y por lo tanto esta operación nos trae ganancias aquí. Sigamos adelante. Como puedes ver, el precio llegó al nivel marcado y aquí volvemos a la operación para aumentar, ya que todavía tenemos un buen espacio hasta el punto máximo en el gráfico. También se mantiene la tendencia alcista general en el mercado. Como puedes ver, el precio que tenemos muestra y mostró un buen crecimiento esta operación. Como puedes ver, el precio llega al nivel marcado y aquí volvemos a abrir la operación para aumentar, ya que todavía tenemos espacio hasta el punto máximo en el gráfico, es decir que también se mantiene en la tendencia alcista general en el mercado. Perfecto, el precio mostró que tenemos una buena crecimiento y esta operación nos trae un plus seguro. Así que en el depósito tenemos 1,679, es decir que como ya has visto hemos logrado aumentar esta cantidad casi 10 veces de nuestro depósito inicial. Esto es un gran resultado, así que nada, pues continuemos. El precio después de un retroceso a la baja nos mostró un crecimiento nuevamente. Abriremos una operación para aumentar ya que creo que el precio todavía tiene un gran potencial. Cerca y los principales mínimos de precios en el gráfico se vuelven más y más altos. Esto hace que el precio se mueva más impulsivamente. Y bueno, veamos cómo se cierra esta operación. Muy bien, el precio se movió en nuestro escenario y nos trae beneficios. Por lo tanto, esta operación es excelente. Así que continuemos.
Tenemos el precio que muestra una disminución y propongo abrir una operación a la baja, ya que todavía tenemos espacio para el nivel de soporte. Anteriormente el precio ya había llegado varias veces a esta zona y por lo tanto creo que ahora el precio se moverá hacia abajo e intentará romper el nivel. Así que veamos qué sucede. Como puedes darte cuenta, el precio subió y por lo tanto nuestra operación aquí ha terminado. Es decir, que esta operación resultó ser una pérdida, pero esto no es nada terrible, ya que todavía tenemos fondos en el depósito. Como también habrás notado, la mayoría de transacciones y operaciones del día de hoy ya han funcionado de maravilla, es decir, que todavía tenemos la oportunidad de continuar y tratar de aumentar ese depósito. Sigamos adelante y busquemos otra situación comercial. Última pausa súper corta para recordarles de que vayan y pulsen ese botón de suscribirse. Algunos ven los videos pero no se están suscribiendo y eso es bastante triste, así que corre. Puedes ver el precio hace un impulso hacia abajo y esto rompe el nivel de soporte. En tal situación abriremos una operación para bajar el precio, ya que varias velas rojas van seguidas y también anteriormente este nivel mantuvo muy bien el precio y el precio ahora se está moviendo por debajo de este nivel. Como puedes ver, el precio siguió bajando y por lo tanto nuestra operación se cierra acá. Por lo tanto, ya que está debajo del punto de entrada, tú y yo estamos obteniendo ganancias aquí y logramos cerrar por completo casi la pérdida anterior. Y bueno, continuemos. Aquí tenemos el precio hizo un rebote, es decir, que como puedes darte cuenta, empezó a moverse hacia abajo. Por lo tanto, abriremos una operación a la baja debido a que todavía tenemos espacio hasta el nivel marcado. Vemos cómo se mueve el precio hasta las velas rojas y con velas rojas. Así que veamos cómo se cierra esta operación. Muy bien, como puedes ver, el precio continuó acercándose al nivel de soporte y nos mostró una buena disminución. Por lo tanto, esta operación nos trae ganancias aquí. Continuemos y consideremos la siguiente situación comercial. Perfecto amigos, y hacemos una segunda y pequeña pausa para recordarle a todos de que corran, porque abajo en la cajita de descripciones está muchísima información. Por supuesto está el enlace que si lo usas en tu primera vez en el depósito tienes un 50% de descuento. Aquí, desde el nivel de resistencia, el precio hace un retroceso hacia abajo. Abriremos una operación para aumentar, ya que anteriormente el precio ya había llegado aquí varias veces y al mismo tiempo la parte superior del precio se mueve más impulsivamente. Entonces, como pudiste darte cuenta, el precio tuvo un buen potencial de crecimiento y vimos que también se formaron velas verdes en el gráfico. Esta operación se cerró por encima de nuestro punto de entrada. Aquí ya tenemos más de $5,000, es decir, que como puedes ver nos estamos acercando con confianza a nuestro objetivo comercial. Creo que 2 o 3 operaciones más por hoy será más que suficiente. Continuemos. Como puedes ver, aquí a continuación el precio rompió el nivel de resistencia, así que te propongo abrir una operación para aumentar, ya que los principales mínimos de precios en el gráfico están aumentando y creo que el precio seguirá subiendo. Esperemos el resultado. Genial amigos, como pueden ver el precio mostró un crecimiento y esta operación nos trae ganancias. Continuemos y busquemos más situaciones. Perfecto, como te das cuenta, el precio sigue moviéndose en una tendencia bajista y en este momento está haciendo un retroceso hacia arriba. Abro una operación a la baja, ya que creo que el precio hará un reporte y como tal un rebote a la baja, ya que todavía tenemos espacio para el precio bajo anterior. Veamos cómo se cierra esta operación. Excelente amigos, el precio nos mostró una buena disminución y esta operación nos trae ganancias. Aquí tenemos más de $16,000 en el depósito. Nuestro objetivo comercial se ha cumplido, por lo tanto te sugiero completar el comercio del día de hoy. En este video hemos utilizado una estrategia basada en el análisis técnico, pero al mismo tiempo hemos abierto y se abrieron operaciones cortas de 15 segundos. Como puedes ver, incluso en operaciones tan cortas y tan sencillas puedes aumentar de manera excelente tu depósito, pero al mismo tiempo, como pudiste darte cuenta, hay situaciones que hay que analizar bastante rápidamente.
en la situación como tal y abrir operaciones. Siempre presta muchísima atención a todos los factores que hay en el mercado. Con este enfoque empezarás a adquirir muchísima experiencia y por supuesto que llegará el éxito. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y recuerda que si en algún momento tienes operaciones fallidas o que realmente disminuyen tu depósito, no te preocupes, esto hace parte de la experiencia. Equivocarnos es normal, así que sigue analizando estos errores para que no los cometas. Perfecto amigos, gracias por haber llegado hasta el final de este video. Les quiero recordar algo muy importante y es que si ustedes también quieren ser parte del mejor equipo en Telegram, lo único que tienen que hacer es comentar la palabra equipo. De esta manera vamos a tener una comunicación en la que ustedes aprenderán los mejores tips de Carolina. Y por supuesto, acabamos el día de hoy. Nos vemos en un próximo video.